grabando, entonces, pues nada, ahora os cambio el plano, simplemente si me permitís muy rápido y... Hola, es que está aquí la compi, que ahora van a echar una fotillo como se os ve en el... Espera, que voy a cambiar la vista para que se vea aquí más chula en la pantalla. Y bueno, aprovechamos también para saludar a la gente que nos está siguiendo en... Bueno, no hay mucha diferencia, pero bueno, que nos está siguiendo, que hay algunas personas conectadas, aparte de los alumnos del máster. Y bueno, os comento rápido y ahora os giro el ordenador, como digo, para que... Hola. Para que veáis a los estudiantes, ¿vale? Espérate, que voy a hacer una cosa, voy a girar y así salen ellos. ¿Queréis salir en la foto o no? Venga, pues entonces, perdona cosas del directo, es que vamos a hacer aquí una obra de ingeniería. Así os tenéis que asomar un poquito si queréis, porque no sé si vaya a salir. Como aquí en la primera fila no hay mucha gente. A ver, si lo pongo así, no va a ser. No salir, ¿no? Esperar una hora de sobre ingeniería. Así mejor, ¿no? Bueno, por lo menos lo veis, sí, más o menos, ¿no? Aunque sean pequeñitos, se ven y sales tú también. Vale, bueno, pues nada, ahora habéis perdido mi contacto. Espérate, a ver si puedo que me veas. Vale, me voy a poner para un segundo. Es que esto es bimodal, total. Y ya os dejo bueno, mientras os presento, ¿vale? Mientras aprovecho y aunque no me estéis viendo con la grabación, os presento. Es que no sé si cómo ponerlo ahí tan grande con la configuración, bueno, veis. Ya está, gracias. Venga, seguimos entonces. Ya nos quitamos el tiempo, que es que como estaba organizado para cuando el salón de grado, entonces ha venido ya a hacer más fotillos. Bueno, muchísimas gracias José Luis y Álvaro, a los dos por vuestro tiempo y por estar aquí en la sesión. Bueno, ya sabéis que estamos con estudiantes de uno de los 3 másteres de la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Málaga. El máster es de periodismo, en el caso concreto de ¿no? En la asignatura de innovación periodística, ¿no? Con lo cual no puede encajar mejor, porque además, justo la semana pasada estuvimos viendo un tema que tenía que ver con innovación editorial, ¿no? Veíamos otras tendencias, otras estrategias, pero entre otras cosas veíamos el tema de visualización de datos, ¿no? Y bueno, y algunas otras que también tienen que ver mucho con lo que hacéis, ¿no? Entonces nos parecía una buena ocasión pues para que presentarais el libro, ¿no? Y también, pues, bueno, de paso, ¿no? Pudieran preguntar, pues, por procesos de trabajo, por vuestras competencias como profesionales dedicados a la visualización de datos, ¿no? Cualquier otra cosa, porque al final son futuros investigadores, ¿no? E investigadoras. Entonces, les interesa también mucho esa parte de investigación. Y nada, bueno, os presento, aunque ya me habéis escuchado, ¿no? Por lo que os he dicho estos días, Álvaro Merino fue estudiante aquí se licenció en periodismo, ¿no? ¿En qué promoción, Álvaro? Que no recuerdo, por favor. Yo soy fatal para las fechas, pero ahora 10 años. 2016, por ahí. Vale, o sea que pasa el tiempo volando, madre mía. Claro, es que fuiste de los últimos de la licenciatura, justo antes de que empezara el grado, ¿no? Entonces, él hizo conmigo una asignatura que antes se llamaba edición digital, donde empezábamos a ver cuestiones de infografía, de visualización de datos, que ahora existen en el plan de estudios de grado como tipografía y grafismo digital, que muchos también, porque tengo aquí alumnos que vienen de periodismo y también de fuera. Algunos de los que vienen de periodismo han sido también alumnos míos en esa asignatura, ¿no? Y él, pues, terminó formándose de manera complementaria en esa materia y trabajando en el orden mundial, ¿no? Y su compañero José Luis Martín, que él es editor de gráficos en el orden mundial, también periodista. Así que muchísimas gracias a los dos. Yo creo que no os voy a quitar más tiempo, cedo la palabra. Yo corto aquí el micro, ¿vale? Y si en algún momento necesitáis y tal, me decís, lo conecto, pero para que no haya eco y se os escuche mejor y os estamos viendo, yo ahora os pongo a pantalla completa para que os veamos mejor aquí en el aula. Y si queréis, pues si queréis preguntar algo, me decís, abro el micro, ¿vale? Y lo interrumpimos y tal. Como además tenéis un poco el contacto visual, aunque no sea ahí, para que os sirva más o menos para que sepáis que hay personas, ¿vale? Que esto no es CIA. Y luego por ahí también hay más gente. Y bueno, agradeceros también en nombre de
de la Facultad de Comunicación, por supuesto, la disponibilidad para preparar todo lo que preparamos de difusión y bueno, y os esperamos en un futuro si podéis venir presencialmente, por supuesto, ¿vale? Cuando queráis. Gracias. Fenomenal. Pues bueno, primero de todo, gracias María por ponerlo tan fácil y darnos este altavoz para presentar nuestro libro y un poco nuestro proyecto. Una pena no poder estar allí, pero bueno, las circunstancias son difíciles, ¿no? Por el accidente no pudimos ir, pero bueno, queremos y pensamos que podremos ir en unas semanas para Málaga a hacer una presentación presencial, pero bueno, igualmente queríamos estar en la universidad, aunque sea de forma telemática, y contaros un poco sobre el orden mundial. ¿Quieres contar un poquito sobre el medio en general? Sí, bueno, o sea, y enlazando un poco con lo que está diciendo Álvaro, al final el orden mundial también es un medio de comunicación que nació en la universidad como un proyecto universitario y ha ido creciendo con el paso de los años, se profesionalizó hace unos años. Entonces nuestra vinculación con la universidad es muy grande y por nuestro lado estamos encantados de hacer estas cosas y de que se nos tenga en cuenta desde la universidad. Enlazando un poco con esto, para comentar un poco lo que es el orden mundial, más allá de lo que se pueda conocer de cara a público, empieza un poco con lo que os he comentado. El orden mundial es empieza como un proyecto universitario de divulgación. La cuestión es que las cosas se empiezan a hacer bien, el medio o el proyecto de divulgación empieza a crecer y poco a poco, pues bueno, se va asentando hasta que se profesionaliza en torno a 2017-2018. En ese comienzo, ahí comienza, por ejemplo, un modelo periodístico de suscripción sustentado fundamentalmente en la publicación web, en lo que es la revista a través de la publicación web. Es verdad que los compañeros que estaban desde el principio, que bueno, ahora son los jefes, los editores en jefe, ya tenían participación en radio, pero siempre de manera externa, como a nivel de expertos. Entonces, bueno, pasa un tiempo asentándose a través de la web, de lo que podríamos llamar la revista o el medio de comunicación escrito. Y aproximadamente hace 3 años, más o menos, se empieza a poner en marcha el podcast, que se ha convertido en una pata muy importante del medio de comunicación, probablemente la más importante. Y ahora se está haciendo un esfuerzo también muy grande por la parte de vídeo. Por la parte de vídeo, también enlazada con redes sociales. Es verdad que suena como si tuviésemos 3 grandes bloques, pero detrás de esto también hay una estrategia y es que esas 3 grandes patas funcionen de forma muy orgánica y muy conectada. Es decir, que tengamos una reacción muy flexible, que se vaya moviendo dependiendo de las necesidades, tanto de la agenda como del medio, de un lado al otro, dando prioridad a unas cosas u otras. Esto dicho así suena muy bien, los procesos son muy difíciles. Antes justo hablaba con uno de los compañeros de que como toda la estrategia del último medio año y de este año que entra está muy enfocada a eso, ¿no? A hacer un equipo muy coordinado, aunque cada uno tenga su expertise, un equipo muy coordinado y muy orgánico, pero que es muy complicado. O sea, todos conocemos el ejemplo de medios de comunicación que durante años han tenido la parte de papel y digital separada y muchos que la siguen teniendo. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que a nivel de medio de comunicación lo que sí que intentamos, o se intenta a nivel general, es capacidad de adaptación. Capacidad de adaptación tanto a las dinámicas como a las tendencias, tanto dentro de la profesión, pero también como en la agenda internacional. Y tener poco miedo a hacer cambios, porque al final puedes entrar un poco en un estado de inmovilismo que a lo mejor no lo notas ahora, pero en el largo plazo puede ser bastante problemático. Es muy difícil recuperarse, ¿no? de quedarse atrás en ciertas cosas. Dentro de esto, también de todo esto que os estoy comentando, está el libro que publicamos en octubre, que era una cuestión que siempre se había estado sobrevolando el orden mundial. Ya se publicó un ensayo muy divulgativo hace unos años, pero el tema del Atlas, de un libro de mapas, que al final es una de las cosas que más destaca o más conocidas del orden mundial, había estado mucho tiempo sobrevolando. Pero bueno, ahí hay también muchas cuestiones, primero económicas o de recursos. Hacer un libro así es muy complicado y hay que hacerlo con el apoyo de editoriales, entonces ponerlo en marcha y que el proyecto pudiese ponerse en marcha no es tan sencillo.
Hace 1 año y medio más o menos nos llegó al final una oportunidad de hacerlo viable y nos pusimos con ello. Y bueno, ha sido un proceso complicado porque tiene muchas cosas, desde idearlo en su base hasta trasladar todo el trabajo que estamos haciendo a nivel de web en el mundo digital a un libro. Sí, y también tiene mucho de timing, ¿no? Esto que contaba José. Como tenemos una presentación ligera, la idea es contaros un poquito el libro, el proyecto y luego pasar a preguntas y no hacer esto muy aburrido. Sí. También es un momento de timing, por esto que comentaba José, ¿no? El medio de comunicación siempre se ha sostenido en la web, en publicar artículos, con una parte muy importante de mapas y gráficos, ¿no? De visualización, pero nos dimos cuenta de que la web como tal dejaba de canalizar todo el flujo o todo el consumo de nuestros lectores, ¿no? La gente cada vez lee menos, es una realidad. Entonces nos hemos adaptado a estos nuevos formatos y momentos, ¿no? La web le hemos dado un papel más reflexivo, más artículos en profundidad y estamos apostando mucho también por otros formatos como el vídeo o el audio. Y también el formato físico, que esto es una novedad en el orden mundial y en el entorno digital probablemente también. Y nos dimos cuenta de que teníamos que salir a la calle, de que la gente tenía cierta demanda por consumir visualización en un formato distinto, en un formato que pudiera regalar, que pudiera consultar, que pudiera simplemente decorar. Y ahí fue cuando nos lanzamos, por el momento de timing en cuanto a estrategia, pero también a eso, que tuvimos una apuesta detrás por parte de Ariel, que es una marca del Grupo Planeta. Entonces, así hace 1 año y medio nos llegó este encargo y la idea era clara, era hacer un libro para todos los públicos, un atlas que te explique qué sucede en el mundo para todos los usuarios. Es un libro que puede leer desde un adolescente, incluso que se empieza a iniciar en el mundo de la política internacional, hasta el más experto y más cafetero de lo que está pasando en todos los países, ¿no? Y sobre todo también hacer un atlas en español para el público español. No tanto porque sea un libro que defienda la postura española o que sea motivo de orgullo para España, sino porque normalmente este tipo de libros y este tipo de obras se hacen en países anglosajones, franceses o incluso alemanes, y eso dice mucho y cuenta mucho sobre cómo el autor ve el mundo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había un nicho, que había un hueco por cubrir, que era hacer un atlas para el público español. Poner el énfasis en el turismo, en la crisis de 2008 o, no sé, en la agricultura, probablemente desde un punto de vista anglosajón no se haría, ¿no? Y ahí vimos que había un hueco por cubrir. Pero claro, esa es la idea. Pero transformar eso en un producto que sea apetecible, que sea digerible y que a la gente le llame la atención, también queríamos contar una historia. No solo poner un recopilatorio de mapas divertido y que la gente se entretuviera, no. También queríamos que el libro se pudiera consumir pues, de una hoja tras otra, ¿no? De hacer una lectura como un libro normal. Y ahí le dimos muchísimas vueltas a qué queríamos contar y encontramos un hilo narrativo que Trump nos ha confirmado hace poco, ¿no? Con la intervención en Venezuela probablemente y también con su pelea contra la OTAN y Europa y Groenlandia. Y es que el mundo que nació en 1989, con la caída del muro de Berlín y con la caída de la URSS, está mutando hacia otro más volátil y peligroso. Este mundo que surgió tras la Guerra Mundial y la Guerra Fría, en el que Estados Unidos mandaba, en el que había un orden multipolar basado en normas, en el respeto, en la prosperidad, en la paz, ya no existe y Trump con su proteccionismo y su intervencionismo nos lo ha demostrado. Sí, a ver, o sea, esto que comenta Álvaro tiene una cosa buena y es que al final la tesis del libro o el momentum que teníamos para lanzar el libro, es lo que dice Álvaro, no ha hecho más que confirmarse, nos ha dado la razón, nos ha metido en un problema porque cada vez vemos más una necesidad de actualizarlo con todo lo que está pasando. Pero bueno, eso ya lo veremos para otras ediciones. Pero sí, o sea, aquí hay una parte interesante, lo que comenta Álvaro, y es o sea, por un lado tienes el encargo o la expectativa de hacer un libro accesible. Es decir, en España ya existían atlas y se hacían atlas en España, pero era una cosa muy concreta que se perdía al final de la sección de geografía de la FNAC y eso no lo veía nadie. Los atlas más divulgativos, más pegados a la agenda, más temáticos o más enfocados, pues eso, venían del mundo anglosajón o del mundo francés, que tiene una tradición gigantesca, no solo cartográfica, sino de transformarlo en productos editoriales. Por una parte estaba ese reto, ¿no?, de hacer un producto editorial para mucha gente, pero también, y eso implica hacerlo accesible. Accesible significa que no sea un tocho de 900 palabras,
es decir, ya te tienes que limitar a 200, 250, que los temas estén explicados de forma muy divulgativa, y todo eso es muy interesante y muy bonito, pero al mismo tiempo muy complicado. Lo hemos dicho muchas veces en varias presentaciones, la parte más difícil del libro fue elegir o sea, dejar fuera cosas. Es decir, lo más difícil fue eso, porque se quedaron muchas cosas fuera. Al final vienes de un mundo digital, el Orden Mundial es una redacción joven, yo soy el mayor de la redacción, tengo 35 años. Esta redacción ha crecido en el mundo digital y trabaja en el mundo digital. Y en Internet cabe todo. Internet no tiene fin y puedes estirar el producto muchísimo más que en un formato físico. Y por esa parte se fue muy sufrido, fue muy complicado condensar y elegir los temas. Y eso lo reconocemos en la introducción del libro, ¿no? Que se han quedado muchas cosas fuera, que nos hubiese gustado meter en el libro, que eso responde en parte a nuestros sesgos, negar eso es un poco pueril, pero bueno, que hemos intentado hacer una selección curada que acerque a la gente al mundo y que consiga hacer que entiendan cómo funciona el mundo. Más allá del proceso técnico, que es complicado también, pero bueno, que al final la costumbre también te lleva a que tú no lo veas en perspectiva y no sepas que es tan complicado. Lo más complicado fue esa parte editorial, la selección de contenido y del hilo narrativo que contaba antes Álvaro. Pero también el formato, es lo que dice José. Estábamos acostumbrados a trabajar en un entorno web y de repente recibir un encargo para hacer un libro impreso, pues cambió muchos procesos que al principio nos costó ver, ¿no? Lo primero es el tamaño. Con esto nos peleamos un poquito con la editorial. Es un tamaño no tan rectangular como suelen tener los libros, es un poquito más cuadrado, lo que nos permitía que en la doble página sea más un lienzo que para nuestros mapas nos viene muy bien. Pero eso fue lo primero que tenemos que tener en mente, que tiene que ser un libro que no resulte muy raro en las librerías, porque entonces eso significa que te van a poner en el último lugar con todos los frikis que no lee nadie, y que además tiene que ser útil, quiero decir, tiene que ser un formato cómodo. Este libro tiene ¿cómo se llama esto? Flexibook se llama la portada. Es una portada flexible que te permite abrirlo mucho y que el lomo no te impida ver el mapa. Entonces, el formato ya de primeras nos condiciona mucho la forma de trabajar. Y luego otra cosa que nos ocurrió es la incertidumbre Álvaro, de colores. Sí, cuéntame. perdona, ¿lo puedes acercar a la cámara para que se vea mejor? ¿Ahí lo veis? Sí, es que no, yo tengo mi ejemplar, pero he tenido un imprevisto y no lo puedo traer. La semana que viene os lo traigo prometido para que lo vean. Entonces, Vale. perdona, pero para que Claro. lo vean y se hagan una idea, lo veis mejor así, ¿no? Espera, es que está ahí en pequeñito, como, bueno, si no al final, porque ahora al compartir como vemos la pantalla compartida, Claro, en la sí, luego presentación nos vemos, pero después si no, sí, cuando dejéis de compartir nos lo enseñáis, ¿vale? Sin eso. problema, gracias. Vale. Sí, lo que os comentaba con los colores. Cuando trabajas en ordenador es muy fácil ver cuál va a ser el resultado final del libro. Cuando es un formato impreso, tú sabes lo que mandas a la impresora, pero realmente no sabes cómo se va a ver cuando lo tengas en tus manos. Entonces eso era una apuesta ciega por saber esto saldrá bien, pero realmente hasta pues, que se distribuyó prácticamente, tuvimos unas pruebas muy finales un par de semanas antes de la impresión, con muy poco margen de maniobra. Y eso fue una cosa que a mí personalmente me costó mucho, no tener el producto final, no poder verlo y tener que confiar en la gente que sabía de esto, la gente de Planeta que nos echó un cable. Sí. Sí, y luego en la parte final, pero que es extendible a la profesión y a prácticamente cualquier profesión, los tiempos y los recursos. Al final, sobre todo los tiempos, ahí sí que fue duro porque, bueno, hay unas necesidades comerciales que además son súper entendibles. El libro se tiene que lanzar en determinadas fechas para que funcione bien y eso va en beneficio de todo el mundo. En este caso era octubre para entrar en la campaña de Navidad y eso era un deadline que teníamos muy claro. Y es súper entendible, pero también de agenda. O sea, está toda la agenda internacional, está el mundo cambiando de forma acelerada, está pitando, oye, esto hay que sacarlo, tiene sentido editorial también lanzarlo. Entonces, luego que el mundo tampoco lo puso fácil, porque mientras estábamos con esto, estaba Israel arrasando Gaza. Entonces, ¿cómo cuentas el conflicto de Gaza teniendo en cuenta que cada día cambia y que no sabes cómo va a acabar esto? De hecho, esto lo podemos hablar, pero cosas que cambiaríamos del libro. Por ejemplo, nunca se habla de Gaza como un genocidio, que yo creo que fue un debate posterior a la publicación del libro. Pero al fin y al cabo lo que intentamos hacer es tener un poco mirada amplia, mirada a largo plazo
y contar, la idea era entender los conflictos, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde podemos ir, y no tanto cómo es el conflicto en sí. En Gaza, por ejemplo, nos fuimos mucho a la parte histórica, ¿no? Que es un conflicto con décadas de evolución, que es un conflicto que más allá de lo que esté pasando ahora, lo que estaba pasando hace unas semanas, no se va a detener. Y también fue un poco la apuesta para cubrirnos las espaldas, pero también para satisfacer un poco esa demanda que creíamos que había por el Atlas. Sí, o sea, el tema de la agenda y enlaza un poco con la misma contradicción que he comentado antes. La agenda, vale, el mundo está en cambio, es pertinente editorialmente lanzar esto, pero al mismo tiempo, de la misma forma que es el mejor momento para lanzarlo, también es cuando hay más cambios y eso te condiciona. Esa también fue una parte complicada, cómo enfocamos la cobertura o la cobertura temática o los distintos temas que salen en el libro de una forma que el libro no se muera a los 3 meses de haber salido. Entonces tienes que ir a las tendencias estructurales, a las tendencias de largo plazo, a hacer un poquito de prospectiva, pero sin pasarse, porque eso, los tiempos que corren te lleva a la contraria rápidamente. Esa parte también fue muy complicada. Es decir, ajustarse a la idea de vamos a contar cómo el mundo está cambiando, pero usando, usando los recursos más a largo plazo o de análisis de profundidad o de tendencias más estructurales. Esa parte también fue complicada. Vale. Y luego también la parte de divulgación cartográfica. Bueno, esto no lo hemos comentado, pero también es verdad que el libro sale al paso de una moda, por así decirlo, que es la geopolítica. La geopolítica desde hace un tiempo, probablemente desde la pandemia, crisis de suministros, guerra de Ucrania, la gente empieza a interesarse mucho más por lo que pasa fuera de nuestro país, de nuestras fronteras, y la palabra geopolítica de repente empieza a interesar y a vender mucho. Un palabra que hace años era hiperaburrido, de repente la gente cuando ve eso en un libro, oye, le llama la atención. Y aquí hay una parte muy importante y es que para hablar de geopolítica probablemente vas a tener que usar o ver mapas. Y a mí esto es algo que me parece muy importante destacar y es que la gente cuando ve un mapa, yo siento que baja un poco las barreras, las defensas. Parece que un mapa siempre es objetivo. Y es más bien todo lo contrario. El mapa probablemente sea la visualización más compleja y más subjetiva que hacemos los periodistas. Porque un mapa, para empezar, es una selección muy particular de una parte del mundo, primero por el encuadre y segundo por las capas que tú incluyes. Y tercero también por las proyecciones, que esto es un melón que yo creo que se enseña muy poquito, pero a ver, ¿cómo lo explico sin ponerme muy técnico ni muy pesado? El globo, la Tierra es un globo esférico, un 3D, y cuando tú eso lo mapeas en un plano 2D, en un libro, en un folio, en una pantalla, eso implica una transformación geográfica que implica unos cálculos que no son siempre perfectos. Es imposible trasladar un globo esférico a un papel sin deformarlo. Es imposible. Y ahí es donde intervienen las proyecciones, que es la forma que tenemos de trasladar ese globo a un papel. Y en función de la proyección que tú elijas, asumes una distorsión en un sitio o en otro. El caso más paradigmático es Google Maps. En nuestros móviles usamos una proyección que se llama Mercator, que es una proyección del siglo XVI, con 5 siglos de historia, que deforma mucho el globo. Lo que hace es estirarlo mucho, entonces las latitudes más extremas, más al sur y al norte, aparecen muy estiradas. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que Europa, en los mapas de nuestros móviles, aparece mucho más grande de lo que en realidad es. Groenlandia también es el caso. Groenlandia en todos los mapas que vemos aparece enorme, pero con una proyección más ajustada, vemos que no es para tanto, que no es un territorio tan grande. Entonces lo que quisimos hacer también con el Atlas es un poco de divulgación cartográfica. Empoderar al lector, explicarle cómo se hace un mapa, qué opciones hay de mapear el mundo, para que también entienda qué está viendo y qué le estamos contando, que es importante, ¿no? Y de hecho en aquellas piezas más complejas o con mapas más raros, que ojalá que podáis ver el libro que le mandamos a María para que lo veáis, hay mapas raros y lo que hacemos es, primero, hacemos una introducción en el libro en el que contamos cómo es la técnica cartográfica, cómo se hace un mapa, y en aquellas piezas más complejas incluimos comentarios que también guían al lector, ¿no?, a ubicarse en ese mapa y entender por qué ese mapa, que también es importante y es algo que no se suele hacer. Sí, o sea, en la introducción, lo ha comentado Álvaro, en la introducción vamos justo a eso. Vamos a explicar cómo los mapas, la cartografía es una herramienta súper potente de divulgación informativa, de conocimiento,
pero al mismo tiempo tiene sus sesgos y su carácter subjetivo. De hecho, es uno de los campos en los que más confluye la ciencia matemática con la subjetividad artística e informativa. Tiene esas dos cosas. Tiene la práctica científica de cartografiar, que es matemática pura, y luego una serie de características subjetivas que tienen que ver con la selección del contenido. Y la cartografía es uno de los campos en los que esas dos cuestiones más confluyen. Eso lo intentamos dejar muy claro en la introducción. Y al mismo tiempo hacer esa parte divulgativa de, oye, esto se ve así porque hemos elegido que esto se vea así, cómo funciona esta forma de representar el mundo. Intentamos dejar claras esas dos cuestiones, más allá del objetivo del libro, obviamente, pero creemos que es importante también, ¿no? Que los lectores estén un poco, que sepan lo que hay detrás de lo que están viendo, ¿no? Que sean conscientes de los sesgos, de que partimos de que es algo muy subjetivo y hay que entenderlos, porque nos cuelan muchas mentiras o muchas formas de ver el mundo interesadas con los mapas. Y también por nuestra experiencia en el orden mundial, no está bien tratar al lector de tonto. El lector muchas veces tiene más interés de lo que pensamos y se toma más tiempo para entender nuestro trabajo de lo que pensamos. Y con los mapas lo hemos visto muy claramente, cómo las proyecciones, la técnica interesa mucho. De hecho, en todas las presentaciones que estamos haciendo con el libro, mucha gente nos pregunta de qué herramientas usamos, las fuentes, proyecciones, cómo se hace, cómo pueden aprender a hacer mapas. Viene mucha gente de la academia, geógrafos, que a nosotros es una cosa que siempre nos ha dado bastante respeto, pero al final Álvaro y yo somos periodistas, pero aquí hay otra gente que también es de la academia, pero de relaciones internacionales, o sea, de lo que es la pura geografía o la pura práctica cartográfica, aquí no hay nadie. Es una cosa que a nosotros siempre nos ha dado un poco de respeto, pero al mismo tiempo que reafirmamos que nuestro trabajo no es académico, es divulgativo o periodístico. Entonces, por ese lado también lo tenemos claro, pero eso, hay un respeto ahí, pero siempre, al final tú tienes un poco esa visión y al final viene mucha gente que se dedica o que es geógrafo, que es profesor o profesora y nos dice que les encanta el trabajo. Entonces, bueno, o sea, eso también lo tenemos muy en cuenta y ya te digo, no hay ningún ánimo, no hay un ánimo académico ni en lo que hacemos ni en el libro, no tendría sentido. O sea, al fin y al cabo, nuestra seña de identidad, también lo que vendemos y yo creo por lo que la gente nos consume, es porque contamos lo que pasa en el mundo de una forma divertida y muy asequible, ¿no? Que todo el mundo puede entender, incluso pasárselo bien, entendiendo lo que pasa en el mundo. Y ahí es lo que también hemos hecho en el libro. Traemos, que me acabo de acordar, algunos mapitas de ejemplo, de hecho, que nos pueden ayudar a poneros como ejemplo lo que hemos hecho. Y esta es una pieza, por ejemplo, sobre la pesca en el mundo. La proyección, el mapa en sí, no tiene nada de especial. Sí es una proyección que corrige las distorsiones de Mercator, de esta proyección que os decía que usaba el Google Maps. Y es algo muy sencillo. O sea, este mapa, por ejemplo, solo combina dos capas de información. Países y la capa de pesca, ¿no? Por colores. Donde más amarillo es, más pesca hay. Pero es un mapa muy sencillo de nuevo. No queremos complejizar lo que ocurre, todo lo contrario, quitarle capas de dificultad y hacerlo más asequible. Y es una pieza que yo creo que es muy impactante de primeras, que es bonita, que a la gente le interesa, pero que sin embargo, cuanto más te acercas a verla, más detalles ves. Y de nuevo, esta pieza no se entiende sola, no es una pieza aislada. Es una pieza a la cual en el libro le acompaña un texto que te permite precisamente eso, leerla de seguido y entender que esta industria, como es la pesca, juega una parte en toda la arquitectura comercial global. Sí, o sea, esto que ha comentado Álvaro también creo que es importante, ¿no? Al final, hacer un libro de estas características, todo lo que hay detrás de un libro se multiplica por dos. Porque tienes que hacer el trabajo cartográfico, pero también el trabajo editorial de los textos. Y tienen que funcionar en paralelo, los tienes que poner en paralelo, porque contar en el texto lo que se ve en el mapa no tiene sentido, es perder espacio y tiempo. Tienes que contar algo que lo acompañe, que lo complemente. Entonces, claro, el libro que tiene 220 páginas, pues es trabajo de 400 o 500 páginas, porque tienes que multiplicar todo por dos. O sea, el trabajo textual y el trabajo cartográfico, y además tienen que funcionar de forma complementaria y no repetirse. Y sobre lo que comenta Álvaro, esto también hemos tenido nosotros tenemos muchas discusiones porque tendemos a pensar que un buen mapa es aquel que tiene muchísima información,
y que nuestro trabajo va a ser mejor cuanta más capa de información tenga. Y muchas veces es lo contrario. Muchas veces, o sea, hay varias máximas, ¿no? Una es que las tendencias o lo que tú quieres contar con el mapa se vea en poco tiempo. En apenas 2 segundos identifiques la tendencia o lo que estás intentando, o cuál era tu objetivo, ¿no? A la hora de hacer el mapa. ¿Qué querías contar? Pues que lo que querías contar se vea claramente en poco tiempo. Pero eso no significa que no tenga profundidad el mapa, porque si tú te paras a mirarlo, puedes empezar a sacar más lecturas. O sea, hay una cosa que es la identificación o la tendencia, que es el enfoque, que esté bien enfocado, y eso depende de la técnica, pero también de la creatividad. Y luego eso, que por añadir más información ni va a ser más profundo, ni va a ser mejor, ni se va a entender. O sea, es más probable que se entienda peor. Eso es. Este es otro ejemplo, o sea, el libro son mapas, pero también infografías. Este es sobre la crisis climática y 3 formas de contar quién contamina más. Brevemente, la primera columna es quién contamina más actualmente, la segunda es quién ha contaminado más históricamente y la tercera, quién contamina más per cápita. O sea, al fin y al cabo, la visualización aquí nos ayuda a contar un relato y que si no fuera de esta forma sería mucho más difícil de plasmar, yo creo. La primera columna nos dice que es China quien más contamina. Sin embargo, si miramos al pasado, vemos que Estados Unidos y Europa son los que más han contaminado. Y si vamos al per cápita, vemos que petromonarquías del Golfo Pérsico, como Qatar o Bahrein, creo que pone, son los que más contaminan. Entonces, al fin y al cabo, es una información compleja, que muchas veces se enturbia con intereses políticos, que una visualización muy sencilla, con colores que yo creo que son atractivos, nos hace aproximarnos al tema de una forma distinta y partir de un punto de vista diferente. Sí, que te habla, o sea, es una forma de representar que el mundo es complejo, que la política es compleja, que los puntos de vista geográficos, culturales y políticos son distintos en distintos puntos, y hacer una aproximación gráfica a ello. Veamos unos ejemplos y ya pasamos, si queréis, a preguntas. Esta es la parte más del preámbulo que nos sitúa, porque el libro es verdad que cuenta cómo es el mundo actualmente, pero también quisimos enmarcar nuestro momento, ¿no? Ver de qué mundo venimos, o sea, qué tendencias son las que han dado forma al mundo en el que vivimos hoy, como es el terrorismo islamista en este caso, la crisis climática como hemos visto antes, y también la migración es una parte importante del libro y de los tiempos que vivimos. Primero, porque es un activo. En España la migración sostiene el crecimiento económico. Y segundo, porque la migración es un tema espinoso, que se cuenta desde intereses muy partidistas y muy interesados. Y en lo que a Europa se refiere, la visualización es muy importante, porque la migración se suele visualizar como flujos agresivos, con flechas rojas muy grandes, que te hace ya ponerte en una situación de alerta, ¿no? Aquí en el libro quisimos darle la vuelta y ver cómo Europa ha construido una fortaleza para rechazar todos esos flujos que en su día acogió, ¿no? Y que en su día, a los que en su día le abrió la puerta, 2015, por ejemplo. Entonces aquí sí es verdad que reflejamos las rutas que llegan a Europa, pero también las muertes, los muros fronterizos, los CIES, estados tapón. A esto me refería con que un mapa es muy subjetivo. Incluir esta información y no otra, usar estos colores, el morado para los flujos y no un rojo agresivo, también tiene mucho de cómo tú cuentas esa historia al lector. Entonces, los mapas tienen muy poquito de objetividad y hay que abrazarlo, ¿no? Hay que apropiarse de ese poder que tienen y aprovecharlo a tu favor. Claro, o sea, al final la migración, ¿no? Ahora mismo es un tema de agenda porque está en el centro de las políticas más brutales, de los movimientos políticos más ultras, que construyen la migración como una especie de máquina salvaje de invasión. También, y tenemos otro mapa de Estados Unidos, se puede ver la migración desde otro punto de vista, como Occidente se ha convertido en una máquina gigantesca de expulsión de poblaciones que huyen de conflictos, muchas veces vinculados con Occidente y en muchas ocasiones de antiguos territorios a los que a los que migraban los propios occidentales en tiempos más oscuros en Occidente. Y es precisamente darle la vuelta, ¿no?, a muchas narrativas o intentar buscar unos nuevos puntos de vista, ¿no? Y con la cartografía también se puede hacer eso. Y lo que os comentaba también de darle una perspectiva española al libro. Insisto, no para contarlo todo desde de cómo afecta esto a España o qué intereses tiene España, sino que es verdad que hay prioridades
pues que nos interesan más como país y como, no solo como país, sino como región, porque tienes Europa, también tienes América Latina, ¿no? Y eso en un atlas anglosajón no te lo van a contar. Y dicho lo cual, también decidimos incluir un capítulo dedicado a España. Primero porque el libro se iba a vender en España, entonces había un gancho por incluir ahí. Y segundo porque España juega un papel muy relevante en el mundo que, sin embargo, pocas veces apreciamos. A veces somos muy cenizos y no nos tomamos muy en serio la importancia que tiene España, ¿no? Y miramos muy poquito hacia afuera, cosa que en Francia no ocurre. Y España destaca en el mundo por dos cuestiones. Por el turismo, somos el segundo país más visitado del mundo, y por la agricultura. Y tercero, también por ser la puerta de entrada a Europa desde África y por los nexos con América Latina. Pero bueno, este mapa, por ejemplo, es del turismo, ¿no? De dónde viajan los turistas internacionales por nuestro país. Vemos que es que tampoco me quiero poner muy pesado con lo que es el fondo del tema, sino simplemente con la visualización. De nuevo, colores más atrevidos, más sexys, que creo que te hacen interesarte y que, de nuevo, cuanto más te quieras fijar, cuanto más tiempo tengas o interés tengas sobre el tema, pues aquí tienes vía libre para hacer lo que quieras. Por ejemplo, ¿veis arriba de Madrid que hay como una línea que se puede distinguir continua de círculos? Eso es la carretera que utilizan los portugueses para venir desde Francia. Entonces, son, de nuevo, mapas muy sencillos, con 2 o 3 capas de información, visuales, vistosos, pero que también tienen mucho nivel de detalle. Sí, es un poco la línea de lo que... Este mapa en concreto, siempre lo usamos mucho de ejemplo de... son 2 o 3 capas de información, pero con muchísimo dato, pero que... y sobre todo lo que comentaba antes, es... identificas lo que te quieren contar rápido. En 2 segundos, pum, ya sabes, mira, Levante, turismo. El sur de España, turismo. Los archipiélagos, por supuesto. Pero si te paras, y luego ciudades del interior, bien por temas económicos o culturales. Pero luego, si te paras a verlo bien en profundidad, puedes extraer más cosas como la que ha comentado Álvaro, ¿no? La diagonal que une Portugal con Francia. Y luego lo que os comentábamos también de ser un poco provocativos con los mapas y con las proyecciones. Esto es el Nilo. Pasa que está girado. Entonces es un mapa que al principio descoloca y somos conscientes de ello, pero también ser un poco rebeldes, un poco canallitas con el libro, ¿no? Estamos hartos de mapas porque los mapas se han puesto muy de moda y muchas veces son muy iguales, ¿no? Entonces ver un mapa que de primeras te obliga a centrarte más, a tenerte que fijar en qué estás viendo, en cómo lo estás viendo y entender, porque de nuevo, aquí abajo a la derecha incluimos un comentario de cómo está hecho este mapa y por qué está hecho así. Si lo giramos, nos permite ver cómo es ese flujo del Nilo y cómo va cambiando de país por país, cosa que en un mapa normal, vertical, es más difícil de ver. Es más difícil de ver. Entonces, este mapa nos simplifica y nos facilita la cartografía en sí, explicarte la geopolítica del Nilo, como es en este caso, y no siempre hay que ir a las mismas fórmulas que hemos visto. De nuevo, el lector es más listo de lo que pensamos, solo que hay que acompañarle en ese proceso. Y es una oportunidad también, lo que hemos hablado antes, ¿no? Hacer un poco de divulgación cartográfica y apelar no sé, o sea, también a cuestiones un poco que están un poco perdidas, pero que son, o incluso curiosidades, ¿no? El propio norte-sur, ¿no? El norte-sur es un convencionalismo. Es un convencionalismo necesario para entender, para poder situarnos. Y este mapa, pues decidimos, oye, mira, no lo vamos a hacer norte-sur o sur-norte, porque creemos que se puede contar mejor de otra forma, pero porque también la gente entienda que el mundo se puede ver de otras formas, para explicar que el norte-sur es una convención social, no un hecho absoluto. Se pueden hablar de muchas cosas, ¿no? Vale, creo que nos queda una pieza más. No, 2. Vale, 2, las contamos rápido y vamos a preguntas. Esto igual, esto simplemente es las rutas marítimas globales. Y a mí esta proyección me encanta porque te dibuja el mundo como si la superficie de los mares fuera continua, como si no hubiera barreras y se pudiera navegar en círculos por todo el mundo, ¿no? Esta proyección se llama, se me dio el nombre. Dymaxion. Dymaxion, eso es. Se llama proyección Dymaxion. Y lo bueno de esto es precisamente eso, que darle continuidad a los mares te permite ver cómo todas las partes del mundo están conectadas por las rutas marítimas, ¿no? Te hace verlo como a ojo de pez, por así decirlo. Y ya está, o sea, esto simplemente son puertos, rutas marítimas y estrechos. Y gracias a la proyección le sacamos brillo, porque es un mapa sencillo,
pero que es muy efectivo para lo que queremos contar. Y que también volvemos a lo mismo, es muy provocativo y a la gente le hace reflexionar sobre lo que he dicho antes, sobre que hay otras formas de ver el mundo, no con las que estamos acostumbrados. Y acabamos ya con este, que es sobre el Ártico, sobre Groenlandia y... Tema de nada actualidad. Tema que a Trump no le interesa nada. Y bueno, esto es la historia del deshielo. El deshielo del Ártico da lugar a nuevas oportunidades comerciales, a nuevas rutas marítimas. Y bueno, pues quisimos mapear en una especie de globo esférico, porque también hay proyecciones que te permiten hacer esto, ver la Tierra más o menos como es en realidad. Y ya está, ver un poquito cómo es el rearme militar alrededor, recursos y nuevas rutas. Esto, claro, o sea, también tuvimos la discusión de... En el mundo de las relaciones internacionales, de la geopolítica, la perspectiva tiene mucho peso. Lo que pasa es que también nosotros, al ser un medio de comunicación, tenemos nuestra parte más periodística, siempre, o sea, se practica, pero, por ejemplo, tuvimos dudas de qué hacemos con la prospectiva. Decidimos llevarlo, no hacer prospectiva al uso, sino llevarlo a un capítulo de Nuevas Fronteras, en el que exploramos cuestiones que ya están ocurriendo, que es la conquista en un mundo que se achata, que está muy apretado, en el que no queda territorio, las potencias buscan nuevos territorios para controlar. Uno de ellos es el Ártico por el deshielo, los fondos marinos por la capacidad técnica y económica para explorarlos. Y, por supuesto, el espacio por la nueva carrera espacial y sobre todo por la entrada de las compañías privadas, ¿no? En un ámbito que antes está reservado a los estados. Ahí estamos haciendo perspectiva, pero de una forma, creo que con más pozo, con más asentada en la realidad, más asentada en lo que es la competencia entre estados o la competencia geopolítica. Y ahí también decidimos meter una cuestión que es la conquista o el dominio del espacio digital, ¿no? Porque era una cuestión que nos bailaba un poco. Lo podríamos haber metido en los bloques de economía, pero bueno, queríamos dedicarle más espacio en los bloques de economía, quizá no. Y creímos pertinente meterlo en las nuevas fronteras. Pero bueno, esto también formó parte de la discusión editorial, ¿no? ¿Qué hacemos con estos espacios, que son los espacios de la geopolítica de los próximos años? Porque es difícil encajarlos en otros lados y bueno, decidimos hacer ese capítulo de Nuevas Fronteras para hacer esa labor de prospectiva, pero con más pozo, ya os digo, más asentada. Sí, también un melón fue el de la inteligencia artificial. Es un tema que es muy difícil de mapear, de contar, porque hay muy poco dato agarrado y mucha lo que dice José, ¿no? Mucha perspectiva, intención de, pero la realidad es que la IA a día de hoy no es rentable todavía, ya no estamos viendo cómo encajarlo, ¿no? En todo, la industria, en la educación, en todo. Pero claro, la agenda te obliga a hablar de ello. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues precisamente meterlo en este capítulo, ¿no? De perspectiva de las nuevas fronteras, y ahí quisimos ver no solo la inversión que se estaba haciendo en IA, sino que la IA también descansa sobre el territorio, ¿no? Sobre los centros de datos en este caso. Entonces, bueno, pues mapeamos dónde se estaban construyendo. Y así también cubrimos ese hueco informativo, esa agenda, pero sin pillarnos los dedos. Y poco más. Sí, tenemos una pieza también sobre microchips. Pero bueno, es un poco, lo citamos al principio del libro, ¿no? Las tesis de Kaplan, que al final, bueno, es un señor que lleva repitiendo lo mismo mucho tiempo, pero hay veces que tiene razón, y cuando dice que pese a todos los avances tecnológicos el territorio sigue teniendo importancia, la guerra tecnológica es un gran ejemplo, y la guerra por la inteligencia artificial. Hablamos ya no solo de los centros de datos, sino del consumo energético, la fabricación de chips. Tiene un componente geopolítico muy potente, más allá de que estemos hablando del mundo virtual o digital. Y dicho esto, perdón por la chapa, nada, el libro está funcionando muy bien, la verdad, desde octubre que se lanzó, ya van varios miles de ejemplares vendidos y muy contentos. Y nada, cualquier cosilla que queráis preguntar, aquí estamos. Bueno, con este micro, ¿me escucháis bien? Bueno, yo hago un Sí. pequeño resumen, introducción. A lo mejor si le queréis preguntar, es que los tengo dispersos. En realidad estoy viendo nada más que una parte, pero bueno, más o menos hacéis una idea. Bueno, muchas gracias, José Álvaro, por comentarnos el proyecto de esta visión, que al final yo creo que os ha permitido ver un poco, ¿no?, las distintas vertientes de la innovación editorial, en este caso, ¿no?, a través de cartografía. Y fijaos, hago una pequeña reflexión y os hago un par de preguntas ya para romper el hielo y ya los dejo a ellos, ¿vale?
Claro, si tuviéramos si podría hacer desde la perspectiva de investigación que les puede interesar a ellos para este máster, ¿no? Decir, bueno, ejemplos, proyectos innovadores, ¿no? Ahora que además hay un contexto, ¿no? De vuelta, de revalorización de lo analógico y a la vez, ¿no? Esa cultura digital y tal, ¿no? Del cómo conviven el papel, ¿no? Y el cómo también se puede innovar en un formato como este, el papel, con este tipo de narrativa. Podría analizarlo como caso de éxito, proyecto innovador, pero claro, aquí se abre el melón de que podéis decir, pues vale, lo analizamos desde la perspectiva del contenido, ¿no? Vamos a ver, pues bueno, cómo se trabaja pues el tema de la cartografía, ¿no? El resto de visualizaciones de datos, qué innovaciones hay en el formato, los procesos de producción, ¿no? Pero también os podéis ir a los profesionales, enlazado con ese proceso de producción y que era una de las preguntas que yo iba a hacer, ¿no? O sea, ver un poco las competencias, porque habéis comentado, aunque ya lo habéis dicho, ¿no? Un poco, pero en base ya un poco más a vuestra visión personal o como recomendación a ellos, ¿no? Para formarse. Porque claro, a día de hoy, para hacer lo que vosotros hacéis, ¿no? Hablabais de un equipo joven, multidisciplinar, ¿no? Se combinan competencias básicas, ¿no? Que tienen que ver con la capacidad de análisis estratégico, esa visión prospectiva, ¿no? También ese manejo de esa curación de contenido, ¿no? El pensamiento complejo, porque al final la alfabetización de datos también es fundamental, se habla mucho de ello hoy con la IA, pero luego también, claro, las competencias digitales, ¿no? O sea, la parte de habilidades técnicas que tienen que ver pues, con la creación de contenidos digitales, el pensamiento visual, las narrativas visuales, ¿no? El dominio de ciertos, no solamente de ciertas tecnologías, que también es cambiante, sino de ciertos códigos lingüísticos, ¿no? Visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco os iba a preguntar por eso, ahora si queréis me contestáis, ¿no? Pero también por darle ideas, ¿no? De cómo es esto, porque a lo mejor os pido que hagáis un comentario en el foro, ¿vale? De esto. Entonces, es decir, también hemos dicho que se puede analizar lo que es el propio contenido, se puede analizar un poco los perfiles profesionales o la parte de producción, pero también se puede analizar la parte de audiencia. Vosotros también en la charla habéis hablado de eso, ¿no? Es decir, de los usuarios, como muchas veces, además Álvaro creo lo decía, ¿no? El lector no es tonto, ¿no? El lector sabe. Antes de que empezarais la charla me quedaba por explicarles una parte de ideas sobre enfoques para investigar y tal, investigación académica, pero también investigación aplicada. Sabéis que en consultoría también se hace mucho de eso, ¿no? La parte de investigación sobre la idea de audiencias activas por un lado, ¿no? De participación e interacción de los usuarios con los contenidos, pero también por otro lado la experiencia de usuario, ¿no? O sea, el medir la usabilidad y el medir la funcionalidad de un contenido que es complejo, que a lo mejor vosotros mismos lo comentabais en la charla, ¿no? Es decir, hay veces que el miedo que un profesional puede tener es decir, estoy haciendo esa interpretación subjetiva muchas veces conforme yo entiendo que se va a entender mejor esta realidad compleja, pero el miedo es, ¿llega verdaderamente a la audiencia? ¿Llega a entenderlo? ¿Qué le parece el contenido? Entonces, la segunda pregunta sería esa, ¿no? Si tenéis algún tipo de análisis o hacéis algún testeo, alguna práctica para ver un poco el perfil vuestro del lector, cómo acoge este tipo de mapas, de cartografía y tal, ¿vale? Y, y lo digo por dejaros ahí preguntas en el aire, si queréis ahora debatimos y ya ellos que agreguen. Pero también me parece otro tema que sería abrir un melón, pero también estos días, bueno, con el tema del accidente ferroviario y tal, pues también por desgracia está adquiriendo importancia, ¿no? Que es Alberto Cairo lo comentaba también ya a raíz de la infografía, ¿no? Que es la posibilidad de desinformar de manera intencionada o no, con formas visuales de información, desinformación cartográfica. Abro un melón. ¿Se hace hoy desinformación cartográfica? No sé, algo que queráis comentar sobre eso, porque ya ahí podríamos entrar a ver qué competencia hay que tener, cómo combatirla, pero simplemente lo dejo como idea. El término de desinformación cartográfica creo que es un melón chulo para investigar o para hacer otras charlas futuras a raíz de vuestra experiencia con el libro. Bueno, no quito más tiempo. Sí, no sé si queréis comentar esas dos cuestiones, ¿vale? El tema de las competencias y demás, y ya ellos preguntan lo que quieran. Gracias. Bueno, de lo último que has comentado de si existe la desinformación cartográfica, existe y la practican, por ejemplo, Donald Trump y Netanyahu de forma diaria.
Y no por una cuestión de subjetividad profunda que haya que analizar, es porque cambian las fronteras de los territorios y los países a su gusto. Pues claro que existe. Esta es muy evidente, es un poco tosca, pero también existe en formas bastante más sutiles. Y, o sea, al final es lo que hemos comentado antes. Al final, trasladar miles de kilómetros cuadrados a un espacio acotado, como un DIN A4, inevitablemente lo que estás haciendo es un ejercicio de simplificación gigantesco. Pero yo no creo que haya mucha diferencia con la práctica periodística en este sentido. La práctica periodística es subjetiva y lo que siempre se ha exigido es honestidad, ¿no? Honestidad ante los hechos y los datos y la verdad, más allá de las visiones. Creo que con la cartografía pasa lo mismo. Pero bueno, obviamente sí, o sea, claro que existe la cartografía desinformativa Sí, y no solo existe ahora, lleva existiendo siglos. yo sí creo que en periodismo no está tan extendida por un mero hecho de competencias, ¿no? Creo que aún no hay mucho dominio en las redacciones españolas sobre mapas, más allá del típico mapa clásico de España o de comunidad autónoma. Entonces, creo que no hay mucho potencial en ese sentido para mentir con mapas. Sí, para hacerlo mal y para hacerlo fatal, eso desde luego. Pero desinformación cartográfica bien hecha, creo que aún no es una amenaza gorda. Pero vendrá por supuesto. Y luego, María, que preguntabas por competencias de la redacción, pues muy variadas. El medio empezó con gente de relaciones internacionales, que venían desde ese ámbito simplemente. Luego se complementó con periodistas como José y yo. Pero últimamente nos hemos dado cuenta, y esto es importante, de que hay que olvidarse de yo trabajo para web, yo trabajo para impresión, lo que comentaba José. Los formatos son muy importantes y hay que estar en todos lados. O sea, un periodista tiene que escribir, tiene que hacer vídeos, tiene que visualizar. Para mí eso es más importante que nunca. Olvidarte de yo es que hago esto, no, no. Hay muchas formas de consumirte y muchas formas de promocionar tu contenido. Y cerrarte alguna de ellas es un error. Lo último es el vídeo. El vídeo está cobrando mucha fuerza desde TikTok hasta YouTube y no estar ahí es un error. Y no querer reciclarte o pensar que un vídeo es de peor calidad que un artículo de 2000 palabras, eso es una equivocación. Sí. Y... Bueno, y sobre lo que habías comentado tú, María, la innovación es verdad que es técnica y es tecnología y eso es indudable, pero hay una parte también de lo que hemos comentado antes, que es atrevimiento, capacidad de adaptación y intentar escapar del inmovilismo. Y se ven en determinados sitios o en otros sitios o dentro del sector se ve cierto inmovilismo con algunas cosas. No hay miedo a cambiar cosas, dinámicas. Esto se lleva haciendo toda la vida aquí así. Entonces yo también creo que es muy importante señalar eso. Hay una parte técnica, de competencias técnicas, de competencias tecnológicas, pero también hay una parte de estar fresco, estar atento y si hay que cambiar se cambia y si hay que adaptarse uno se adapta. Y sobre la pregunta de cómo hacer el usuario, pues es tremendo melón. Ese sí es el melón, sí. El orden mundial no lo hemos comentado, pero se financia con suscripciones. Somos un medio de pago. Tenemos ya cerca de 7.000 suscriptores, si no me equivoco. 7.300, creo. Y esa es nuestra principal vía de financiación, que es un modelo de suscripción que se ha generalizado, pero que durante mucho tiempo fuimos un poco la excepción. Y esto es importante y muchas veces lo olvidamos, y es que nuestro trabajo tiene que vender. Lo de financiarse por publicidad o por acuerdos de patrocinio, eso ya acabó y eso no es calidad, y mucho menos con la IA, ¿no? Que se come todo ese tipo de contenido. Entonces, lo que hacemos nosotros es una apuesta por la calidad, por la profundidad y por la pausa. No vamos a la última hora, vamos, ya te digo, a hacer la información asequible, entretenida y que te puedas consumir el orden mundial mientras cocinas, mientras conduces, mientras estás tranquilo en el sofá y quieres leer un poquito más. Está en todos los canales y ya te digo, sobre todo que sea algo fresco, en profundidad, sin renunciar a ello y diferencial. Sí, a ver, pues es lo que comentaba, es un melón complicado. Es complicado. Primero también todo lo que ha pasado con la prensa digital en los últimos años, ¿no? Está esto que comentaba Álvaro de la información a granel, la sobresaturación de información, que era la forma de la vía de monetización, ¿no? A través de la publicidad.
Es verdad que los sistemas de suscripción ya llevan cierto tiempo y bastante instaurados, pero mi sensación es que se han parado un poco en el nivel de aceptación, a nivel de los públicos. Habiendo abandonado esas lógicas bastante, ¿no? Del clickbait, creo que eso ya estaba muriendo y con la IA ha muerto del todo. Está también, y lo discutíamos esta mañana, ¿no? Con la estrategia de los muros de pago y demás. Está la parte o sea, tú tienes que generar una necesidad en los lectores para que decidan suscribirse. Tienes que convertirlo en un producto necesario en su día a día. Eso es lo que lo cambia todo. Eso, por lo general, es un proceso que al menos dura un año. En el momento en que alguien te conoce hasta que decide suscribirse, pasa un año. A lo largo de ese año hay que convencerle de que eres un producto necesario para su día a día. Y eso se consigue de muchas formas. Se consigue con información de calidad, eso es lo más obvio, lo más evidente. También se consigue generando un poquito de fricción, es decir, con el muro de pago, generando ciertas incomodidades sin romper la cuerda. Es realmente complicado. Y luego está la propia percepción que uno tiene de los lectores o de los futuros usuarios, ¿no? Es lo que comentaba Álvaro antes, ¿no? No son idiotas, no hay que cebarles con tonterías, no hay que cebarles con clickbait, pero es verdad también en este caso la competencia creo que es lo más importante y de lo que menos se habla. Porque al final tendemos mucho a mirarnos en lo que hacen otros medios, en lo que hace la competencia, se va a llevar los lectores. Al final, si tú te centras en generar un buen producto y en enfocarlo como lo enfocamos nosotros, que es lo que decía Álvaro, ¿no? Nosotros no queremos generar dudas, no queremos generar oscuridad, no queremos generar sospechas, que es una cosa que se ha puesto bastante de moda en el plano informativo, sino todo lo contrario, queremos arrojar luz, queremos responder preguntas. Si tú eso lo haces bien y consigues generar la necesidad informativa, luego hay una parte también didáctica, de convencer a la gente, lo que decía Álvaro, que hay que pagar por la información. Eso es una labor didáctica que hay que hacerla poco a poco, pero no hay mejor forma de conseguir eso que publicando cosas buenas. Más allá de lo que tú puedas explicar, humanizar el medio, que la gente conozca las firmas, todo eso está bien. Pero si tú publicas buen contenido, por muy de nicho, por muy especializado que esté, incluso aunque sea un poco exótico en algunos casos, si lo haces bien, la gente responde. Bueno, pues si os parece, le voy, es que se me ha ido la conexión antes, estoy tirando de datos móviles, pero para que lo veáis a ellos, si queréis, para que os vean mejor, si queréis preguntar o acercáis así un poco, os ponéis de pie, pues para que os vean un poco la cara y os identifiquen, porque así os ven un poquillo. Y si queréis preguntarle algo más, tenemos tiempo, 10 minutillos. ¿Alguna cuestión? Probad si queréis a ver si os oyen bien y si no, os acerco y cambio el micro, ¿vale? Y pongo este. ¿Alguien se anima a preguntar? Venga, espérate. Ponte que te vean si quieres, así te pongo así y ya está. Ahí. Bueno, pues respecto a la delimitación geográfica de los distintos países, mencionabais a Estados Unidos e Israel en la actualidad. ¿Qué otras potencias ahora mismo, bueno, no tienen por qué ser potencias, muestran mapas oficiales que no, pues distintos, ¿no? En cuanto a la frontera con otros países que se encuentren en conflicto? Esto es bastante común en el mundo. Rusia, China, no sé. O sea, por ejemplo, tienes Marruecos con el Sáhara Occidental, Marruecos, su mapa siempre incluye el Sáhara Occidental, tienes a China con Taiwán, Rusia con Crimea, India. Pakistán. Esto es bastante común. Es o sea, un clásico. Hay muchos mapas, hay muchas formas de ver el mundo y hay incluso un mapa por cada país. Y ya no solo en territorio ni en fronteras, sino en perspectivas. O sea, como los chinos, el mapamundi de los chinos es muy distinto al europeo. O el de los estadounidenses tiene a Estados Unidos en el centro. Hay muchos mapas y muchas formas de mirar al mundo. Y lo de redibujar fronteras, es que hay decenas de casos, yo creo. Muchísimos. Bueno, el siguiente libro ya sabéis de lo que puede ir, ¿eh? Pues de sí, no mala idea. desinformación y de comparativa de visiones del mundo, sería muy chulo. Bueno, más cosillas que queráis comentar, si queréis os acerco, ¿vale? Y así, si no os importa, os queréis así, sobre todo porque lo vais a escuchar mejor.
que se anima. ¿Lo veis? Bueno, no sé si lo estáis viendo bien. ¿Me tiene un poquillo el pulso? Venga, seguimos de la mano. Así la escuchamos. Entonces, en 2026, si tuvieseis que hacer un libro sobre esas mismas delimitaciones que comentáis, ¿a qué fuente recurriríais? ¿O a qué tipo de mapa, no? A lo mejor, si vemos que hay diferentes. Perdón, la primera parte de la pregunta no se ha escuchado bien, perdón. Nada, que... Perdón. Si tuvierais Eso, nada, que si en 2026 tuvieseis que hacer ahora mismo un libro de, bueno, sabemos que los límites geográficos están cambiando por potencia y conflicto, ¿a qué fuente recurriríais? A ver, la principal, por consenso y por coherencia, es la ONU, obviamente. Luego también creo que depende mucho del conocimiento, el expertise que uno tenga, y no solo uno tenga. O sea, gran parte de lo que hacemos nosotros no solo es nuestro conocimiento y lo que hemos hecho en el pasado, sino lo que se ha hecho en el medio de comunicación y lo que han hecho los compañeros. Esos son consensos editoriales. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, nosotros también hemos tenido debates sobre esto. O sea, el Sáhara Occidental es un territorio ocupado y colonizado por Marruecos, sobre el que España tiene responsabilidad. Esto no es un consenso editorial, esto lo dice la ONU, pero también es un consenso editorial. Pero a la hora, por ejemplo, de hacer un mapa, ¿tú qué haces? ¿Aplicas el realismo político más extremo, que es, sí, todo esto está bien, pero Marruecos controla el territorio administrativamente y policialmente? ¿O te vas a la parte más legalista o idealista? Esto, por supuesto, es un debate que se tiene a nivel interno. Pero bueno, a nivel de fuentes ya te digo, o sea, tampoco hay que escarbar mucho. O sea, la mala noticia es que no hay una fuente Claro. de referencias, la buena o la mala. O sea, sobre esto no sé si os interesa, pero hay un repositorio de datos de capas geográficas que se llama Natural Earth. De ahí sacamos muchas de nuestras capas con las que trabajamos. Una capa actualizada de cómo cambia el mundo día a día no la vas a encontrar y no va a existir porque ya te digo, hay muchas formas de verlo y muchas reclamaciones que tienes que ver una a una hasta qué punto merece la pena mapearlas o no. Sí. Bueno, y que aquí, por ejemplo, nosotros hemos publicado mucho mapa político y administrativo. Y muchas veces, si te vas a regiones menos conocidas, a lo mejor ha habido un cambio administrativo que ahí no se ha enterado nadie. Y menos está, por supuesto, está menos georreferenciado y subido a algún repositorio. ¿Sabes? Gracias, que no sé si la había escuchado. Sí. Vale, que estoy, digo, pero bueno, sí, el micro se escucha bien, no está distancia. ¿Alguna cosilla más que queráis preguntar? Espera, te acerco, no importa que acerque, no lo digo que es para ser prioritante que yo no me quede. A mí me interesa el tema de las herramientas que utilizáis para crear este tipo de mapas, si son accesibles, por ejemplo, para nosotros, para algún trabajo o cosa parecida que me parece muy oportuno. Vale, o sea, para herramientas de software usamos herramientas de código abierto para mapear, o sea, herramientas súper sencillas. Algo más fácil, online, con Floris y con DataWrapper puedes hacer mapas sencillos y rápidos. Para cartografiar tienes herramientas muy potentes como la de Esri. ArcGIS es la herramienta más potente de cartografía en todo el mundo. También tienes QGIS, que es una más asequible. Y Bueno, luego, QGIS es gratis, de hecho es código abierto. sí, Y ArcGIS es un palo tremendo. sí, aquí a cada cual. Y luego siempre hay herramientas de diseño gráfico. Todos nuestros mapas luego siempre tienen un pulido gráfico, un pulido estético, ya sea Figma, Illustrator. Siempre es un mapa más cartográfico, son una herramienta más cartográfica y luego trae diseño. Pero ya depende de lo que quieras hacer, porque simplemente con usar herramientas online como Floris, DataWrapper o simplemente vectores que estén por ahí, quizá ya puedas trabajar a partir de ahí. Sí, o sea, las herramientas online han mejorado muchísimo a nivel cartográfico. Antes estaban muy centradas en el tema de visualización de datos, han mejorado muchísimo con el tema cartográfico. Sí. O sea, es bastante fácil hoy en día hacer mapitas. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? Bueno, no sé si lo veis.
Bueno, pues entonces casi que, espera, me vuelvo a mi sitio, es que estamos aquí haciendo una realización y es un poco rara, pero como así un poco improvisada para que me veáis. Nada, pues entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí porque sé que estáis con lío y bueno, reiteraros el agradecimiento, yo creo que en el nombre aquí del grupo de estudiantes, hay por ahí también algunas personas conectadas. Y luego, pues bueno, en nombre también de la facultad, aunque no hayáis podido venir presencialmente, estáis invitados, ya sabéis que es vuestra casa. Y si volvéis a Málaga más adelante, pues bueno, organizamos algo, pues bueno, en periodo lectivo, lo que sea, y sin problema. Y nada, no sé si se va a quedar algo en el tintero, alguna cosita que queráis comentarle. Yo creo que, bueno, desearos que os siga yendo así de bien el funcionamiento del libro, que lo que decíais, no sé, que está funcionando súper bien y nos alegramos mucho. Y prometo que la semana que viene se lo traigo. Estaba en otro coche, digamos, el libro. Cuando lo iba a coger, digo, no puede ser. Sé que esto se está grabando, pero no me matéis. Y no tenía el coche en casa, entonces digo, ay. En fin. Pero bueno, yo se lo traigo, como lo voy a ver la semana que viene, se lo traigo y además sí van a verlo con otro ojo seguro, después de lo que le habéis contado, seguro que lo miran con otro ojo. Muchas gracias a los dos. Y nada, os damos un aplauso, aunque sea Nada, mil gracias a vosotros, ha sido un placer. Esperamos que os haya sido de utilidad y de interés. Y cualquier cosilla que necesitéis o que queráis aclarar o pedir ayuda, escribidnos por redes y os contestamos seguro. Muy bien. Bueno, y si alguna vez pues, necesitáis ampliar equipo, pues ya sabéis que aquí en la facultad tenemos muy buena formación en visualización, así que no digo nada. Hay buena cantera, Bueno. doy fe. Bueno, muchas gracias, cuidaros. Venga, chicos. Gracias. Chao. Chao.